mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Gracias damos a Dios por el privilegio de poder compartir el Evangelio con ustedes. Muy buenos días y les mandamos un abrazo para todos aquellos que comparten estos momentos de escucharnos en la palabra de Dios. Queremos decirles que cada vez no lo vea como una vez más, sino una oportunidad que tenemos en la vida y también cada día de poder orar unos por otros y ayudarnos a compartir y entender el Evangelio. Cuando grabamos este tópico, no es el mismo momento en que tú lo ves, pero el Evangelio no tiene tiempo ni tiene espacio. Y la palabra de Dios es aplicable a todo momento y a todo lugar, porque es el mismo Evangelio. El Evangelio no cambia, como Dios no cambia. ¿Y por qué menciono eso? Porque nosotros los seres humanos tendemos mucho a ajustar las cosas a nuestras necesidades, porque es algo común que hacemos en nuestras vidas. Entonces también queremos acomodar el Evangelio a nuestras necesidades. Ahora, en el tiempo en que vivimos, podemos llamar que estamos en una época postmoderna, postliberal. Hemos pasado lo moderno y lo liberal y estamos ya al frente de ello, muy adelantados de eso. ¿Cómo quisiéramos decir que estamos felices porque nos multiplicamos como cristianos? Pero hay tristeza en el corazón de los líderes porque estamos haciendo cultos religiosos sin Cristo y estamos alabando a un Dios desconocido. Y eso nos está haciendo muy vulnerables como cristianos, porque no tenemos el conocimiento de la verdad. Vamos a ir al libro de San Juan, el libro de San Juan, capítulo 8. Estoy seguro que tú has leído este texto, porque es un texto muy conocido en la palabra de Dios. San Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando hacemos la pregunta, ¿y quién es la verdad? La respuesta automática es Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Pero la misma Biblia nos llama a conocer la verdad, no solamente a decir creo, sino a conocerla. Un versículo antes que ese dice así, el versículo de San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que habían creído en él. Tal vez tú estás en la etapa de creer en él, ya creíste en Jesucristo. Pero mira qué recomendaciones da Jesucristo mismo a los que han creído en él. Estoy leyendo San Juan 8:31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, la palabra de Dios es una sola y se llama la Santa Biblia. Si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Tenemos que reconocer que si hay verdaderos discípulos, hay falsos discípulos.
¿Y cuál es la diferencia? El discípulo conoce a su maestro, pasa tiempo con su maestro, llegan a un acuerdo con su maestro. Y hermanos, créanme, la palabra de Dios es tan abierta, tan sencilla. Es dada para aquellos que quieran entender y comprender el Evangelio de Dios. A veces pensamos que la salvación es de demasiados requisitos si no puedo entregarme. La verdad es que no podamos entregarnos, es que no queremos dedicarnos y no tenemos suficiente tiempo para la palabra de Dios. Y no queremos tener una relación, porque cuando tenemos una relación con Cristo, Él nos llama a la obediencia. Y es una obediencia que se hace por amor, por aceptación mutua, por un conocimiento entre nosotros como hijos y Dios como nuestro Padre Celestial. Cuando tú te sientes obligado, entonces estamos en lo incorrecto. Pero cuando tú te sientes en una relación donde has comprendido el porqué, entonces es felicidad. Y eso trae la verdadera libertad. Ahora en este tiempo hablamos mucho de amor, pero no conocemos que el amor es un principio. Entregamos nuestros sentimientos sin conocimiento de causa. Buscamos los beneficios, pero no entablamos una relación, y el amor es un principio. ¿Qué significa eso? Que el que ama, ama, independientemente de las circunstancias. Pero en el verdadero amor hay respeto, en el verdadero amor hay obediencia, en el verdadero amor hay protección, en el verdadero amor hay sufrimiento, pero un sufrimiento de bondad, un sufrimiento de dedicación. No hay límites. Y lo que vemos ahora es a un cristiano con muchos límites. Limitamos el tiempo a Cristo, limitamos las oraciones, limitamos las ofrendas, limitamos nuestro servicio a Dios. La verdadera religión no se basa en un servicio, tampoco en un día. La verdadera religión se basa en toda una vida dedicada a Dios. Y nos hemos olvidado de que la Biblia tiene principios básicos. Apocalipsis 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. El penúltimo versículo, uno de los versículos últimos de la Biblia. Mira lo que dice. Pero los cobardes y los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tenemos que predicar la palabra de Dios, y la palabra de Dios habla no en contra del ser humano, sino a favor del ser humano. A entender que no vamos a dejar la fornicación, la idolatría, la hechicería, el ser homicida, la incredulidad como una obligación, sino como una entrega a algo. Entendiste el Evangelio y te entusiasma el Evangelio y ves que no solo hay beneficios eternos, pero hay beneficios prácticos en esta vida. Pero tenemos nosotros ahora un gran problema, porque queremos los beneficios y hablamos de beneficios y hablamos de amor, pero no estamos dispuestos a dejar de ser un idólatra, de ser un homicida, de ser un adúltero. No queremos dejar esa vida. Estamos ajustando el Evangelio de Jesús a que Él nos acepte como somos.
Sí, pastor, pero eso se predica en la iglesia, que el Señor nos acepta como somos. Sí, nos acepta como somos. No se recomienda que tú dejes el pecado, perfecciones tu vida y vengas a Jesús, sino que vengas a Jesús con tu vida de pecado, pero dejes que Él perfeccione tu vida. Y allí es donde entramos en contradicción, porque queremos vivir con Jesús y también a la vez vivir una vida de pecado, una vida de idolatría, una vida de adulterio. No queremos dejar el pecado. Es más, pensamos que no es pecado. Y la Biblia dice que es pecado. Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48, dice de esta manera. Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se prepare, no haga conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas, no será azotado. Lucas capítulo 12, 47, 48. Aquel que conociendo la voluntad de su Señor y no se prepara. No sé cuándo fue la última vez que le dijiste al Maestro, a Jesucristo: Señor, perdóname, quiero hacer tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad. Ya no se pregunta. Ahora vemos una sociedad demasiado liberal, demasiado moderna, que corre, que va, que hace, y cuando tú le hablas del pecado, incluso sacan versículos para decir, bueno, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, como diciendo, ¿y tú quién eres para decirme eso? Lo bueno que no lo digo porque yo lo quiero decir, al menos yo lo digo porque yo solo digo lo que la Biblia dice. Y si la Biblia lo dice, entonces es mi deber y tu deber decirlo y escucharlo, comprenderlo y aplicarlo en tu vida cristiana, en tu vida regular. ¿Por qué? La Biblia dice que el que hace la voluntad del Padre, ese está con el Hijo. Ezequiel capítulo 33, 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque si no, moriréis, oh hijos de Dios. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Y tú sabes que podemos seguir leyendo y leyendo, ¿verdad?, acerca de versículos que hablen de cómo comprender la voluntad de Dios. Quiero recordarte de antemano que la venida de Cristo es el mismo evento del fin del mundo. La venida de Cristo es el fin del mundo. El fin del mundo es el día de la destrucción de toda la tierra. Puedes leer en San Mateo capítulo 24, versículos 3 y 4. ¿Cuándo serán todas estas cosas? Cuando yo venga, dijo Jesús. Y Jesucristo mencionó algunos eventos que iban a ir ocurriendo como en línea. Empezó con la destrucción de Jerusalén, que sucedió desde el año 66 al 70 después de Cristo. Luego siguió con una gran persecución, la gran tribulación. Luego se menciona el oscurecimiento del sol, la luna se convierte en sangre, las estrellas caen del cielo, grandes terremotos. Luego en el libro de San Mateo capítulo 24 o el libro de Lucas 21, que casi es el mismo capítulo, son capítulos similares, muy parecidos, leemos que habrá guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos, inundaciones. Pero dice la Biblia, cuando estas cosas pasen, abre tus ojos, abre tu corazón, porque la venida del Señor está cerca. Pero aún no es el fin.
Y luego habla un poquito más, ¿verdad? La segunda sección de profecías son ahora un poquito más diferentes. ¿Cuáles son esas? Bueno, ahora las profecías cumplidas, no voy a decir en el futuro ni en el presente, en el pasado cercano, son los placeres. El libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, 3 y 4 dice que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, que amarán a los deleites más que a Dios. Luego, Daniel 12:4 dice que en el tiempo del fin, la ciencia sería aumentada. En el libro de 2 de Pedro 3:3 se habló que en los postreros días vendrían burladores. Ellos dirían, ¿dónde está el Señor? Esto se ha predicado desde mis padres, desde mis abuelos, desde hace mucho tiempo, y Jesús no ha venido. Burladores. Luego se habló también de la confusión, de la angustia que iba a haber entre los seres humanos, Lucas 21, 25 al 26. En ese mismo capítulo se habló, incluso en el capítulo de Lucas 21, se mencionó por primera vez las aguas, los maremotos, que antes no eran conocidos, así que no poníamos atención a esos textos. En Lucas capítulo 21 se habla que las aguas se saldrán de su cauce. Y fíjate cómo eso se ha cumplido. Además, en este paquete también se habló de los hogares destruidos, de los divorcios, de la falta de amor de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, que esa relación se iba a quebrar. Pero ahora ya vamos un poquito más allá, el tercer paquete de la profecía. Fíjate. En ese tiempo se predicó del primer paquete hace muchos años. Luego empezamos a predicar del segundo paquete porque habían cosas que no entendíamos. Cuando su servidor nació hace unos 45, 46 años y su servidor creció cuando era niño, cuando pasé joven, yo no entendía cómo a un hijo le faltaba el respeto a un padre. Yo no entendía cómo un padre olvidaba por el amor a sus hijos y su hogar. Entonces regularmente no se habla. Cuando no lo ves, no lo hablas. Dice, wow, ¿qué será eso? ¿No? ¿Cómo pasará eso? Ahora estamos viviendo la tercera y última etapa de las profecías. Y tú vas a decir, wow, ¿y de qué, pastor? La Biblia dice que la venida de Jesús íbamos a vivir en un tiempo como en los días de Noé. Como en los días de Noé. En los días de Noé se estaba y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero tenemos que entender cómo es la voluntad de Dios, lo que el Señor quiere. Voy a otra, ¿verdad? Voy a otra historia. La palabra de Dios dice que cuando Cristo venga, habrá mucha creencia en el espiritismo. El libro de 1 de Timoteo 4:1 o el libro de Apocalipsis capítulo 16:34 habla, ¿verdad?, que muchos creerán en los milagros. Creerán en el espiritismo y también en la unidad. Y sabes que en estas últimas semanas hemos escuchado acerca de la unidad, y amén por la unidad. La unidad de iglesias. Las iglesias, qué lindo.
de todas denominaciones nos reunimos para planear a hablar de Cristo y estamos cortando las diferencias. Pero ¿sabes cuál es la base de cortar esas diferencias? Es el amor. Es la amistad. El ser humano nos está llevando a cortar esas diferencias. Pero lo malo está en que esas diferencias que estamos acortando, no estamos tomando en cuenta qué es lo que Dios quiere para acortar nuestras diferencias. Y que todos nosotros digamos, Señor, vamos a cortar las diferencias porque Cristo nos está acercando unos al otro. Y entonces, como cristianos, queremos hacer la voluntad de Dios. Si eso fuera, alabado sea Dios y amén por el Evangelio. Pero no es eso. Intereses diferentes nos están acercando. Queremos ser populares. Queremos ser los primeros en tomar acción. Queremos ser reconocidos por la historia humana. Y el pueblo aplaude. Y el pueblo está contento porque alaba a Dios juntos. Pero yo te pregunto, querido pueblo, querido hermano, si la unidad no la lleva Cristo, si Cristo no es el que une, si su palabra de Dios no está siendo tomada en cuenta en la unidad, entonces en vano será la casa que estamos construyendo. Si Jehová no edifica la casa, esa construcción no vale de mucho. Ahora quiero decirte que nos está llevando al cumplimiento de la última profecía en la Biblia. Esta está registrada en el libro de Apocalipsis capítulo 13. La palabra de Dios dice que va a pasar, no ha pasado. En la historia ya pasó algo parecido, pero no ha pasado. En el libro de Apocalipsis 13 será la última profecía y quiero ir terminando con eso antes de la oración. Cuando veas esto, y a esto nos estamos encaminando,